En este video vamos a analizar masacres familiares que aún no han sido resueltas. Comencemos con los asesinatos de la familia Dardin. Los asesinatos de la familia Dardin el 18 de noviembre de 1987 en el pequeño pueblo de Ina, Illinois. La policía descubrió una de las escenas del crimen más brutales en la historia de Estados Unidos. Dentro de una pequeña casa rodante, encontraron a una mujer embarazada y a su hijo pequeño golpeados hasta la muerte. La violencia fue tan grave que la madre se vio obligada a un parto prematuro y el asesino también había matado al bebé recién nacido. El marido fue inicialmente sospechado, pero su cuerpo fue hallado al día siguiente en un campo cercano, baleado y mutilado. A pesar de una investigación masiva y la confesión de un asesino en serie, este horrible crimen sigue oficialmente sin resolver. Resumen contextual. Ina, Illinois, era un pequeño y tranquilo pueblo en el condado de Jefferson, con una población de solo 460 personas en 1987. El pueblo tenía lo básico: una tienda, una gasolinera, un parque de bomberos, un banco y una oficina de correos, pero no mucho más. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde la gente dejaba sus puertas sin llave y confiaba en sus vecinos. Los alrededores eran tierras de cultivo rurales con bosques y campos que se extendían en todas direcciones. Russell Keith Dardin, quien usaba su segundo nombre, Keith, tenía 29 años y trabajaba como operador de planta de tratamiento de agua en el distrito de conservación de agua de Rain Lake, que estaba cerca. Era originario de Mount Carmel, un pueblo a unas 20 millas de distancia, y había comprado una casa móvil en 1986 después de completar su capacitación para el trabajo. El tráiler era una casa modesta de color claro que se encontraba en un terreno alquilado a las afueras de Ina, situada entre la Ruta 37 de Illinois y las antiguas vías del ferrocarril Illinois Central. La esposa de Keith, Ruby Elaine Dardin, quien también usaba su segundo nombre, Elaine, tenía 30 años. Ella era de Albion, un pequeño pueblo más cercano a Ina. Elaine trabajaba en una papelería en Mount Vernon, la sede del condado de Jefferson. Juntos tuvieron un hijo de 3 años llamado Peter, que había nacido el 5 de julio de 1984. La familia era muy unida y querida en su comunidad. Tanto Keith como Elaine eran miembros activos de una pequeña iglesia bautista en la zona. Keith cantó la voz principal en el conjunto musical de la iglesia mientras Elaine tocaba el piano. Quienes los conocían los describían como amables, trabajadores y devotos a su fe. La madre de Keith, Joanne Dardin, diría más tarde que su hijo era tan cuidadoso con el dinero que compraba latas de refresco de 50 centavos y las revendía en el trabajo para obtener una pequeña ganancia, ahorrando cada centavo para la futura educación universitaria de su hijo Peter. En 1987, Elaine quedó embarazada de su segundo hijo. Estaban emocionados por el nuevo bebé que nacería el 11 de enero de 1988. Ya habían elegido los nombres. Casey si era niña, Ian si era niño. La inminente llegada de un nuevo miembro a la familia había llevado a Keith y Elaine a planear una mudanza. Pusieron su casa móvil en venta y comenzaron a buscar una casa con un dormitorio adicional en Mount Carmel, la ciudad natal de Keith. Pero había otra razón por la que querían mudarse. El condado de Jefferson había sido testigo de una inquietante ola de violencia en los 2 años previos a 1987. Durante ese tiempo se habían registrado 15 homicidios en el condado. Este fue un número alarmante para un condado con solo 38,000 habitantes. Un caso particularmente horrible fue el de un adolescente llamado Thomas Odell de Mount Vernon, quien había asesinado a sus propios padres y 3 hermanos en 1985. Los asesinatos ocurrieron uno por uno a medida que cada miembro de la familia llegaba a casa esa noche. La violencia en la zona había vuelto a Keith extremadamente protector con su familia. Según el amigo de Keith, este se había vuelto tan precavido que una noche, cuando una joven se acercó a su casa rodante pidiendo usar el teléfono, Keith se negó a dejarla entrar. En mayo de 1987, una niña de 10 años fue violada y asesinada en la zona, y este crimen había afectado profundamente la sensación de seguridad de Keith. A pesar de su naturaleza cautelosa y sus instintos protectores,
Keith y su familia pronto se convertirían en víctimas. El 18 de noviembre de 1987 comenzó como un miércoles normal para Keith Dardeen. Estaba programado para trabajar su turno regular en la planta de tratamiento de agua, que comenzaba a las 7 de la mañana. Keith era conocido como un trabajador extremadamente fiable. Llegaba a tiempo, hacía bien su trabajo y siempre avisaba si había alguna razón por la que no podía ir a trabajar. Pero ese miércoles en particular, Keith no se presentó a su turno. Más inusual, no llamó para explicar su ausencia. Su supervisor intentó llamar a la casa de los Dardeen durante todo el día, pero nadie contestó el teléfono. Por la tarde, el supervisor estaba lo suficientemente preocupado como para llamar a los padres de Keith. La madre y el padre de Keith estaban divorciados, pero aún vivían cerca el uno del otro en Mount Carmel. Ninguno de los dos había tenido noticias de Keith. Esto fue inusual y preocupante. Keith se mantenía en contacto regular con su familia, especialmente con su madre Joanne. El hecho de que nadie pudiera contactarlo a él o a su familia levantó inmediatamente sospechas. Al anochecer, el padre de Keith, Don Dardeen, se puso en contacto con la oficina del sheriff del condado de Jefferson. Explicó la situación y accedió a conducir hasta Ina con su juego de llaves del remolque. Los agentes quedaron en reunirse con él allí para ver cómo estaba la familia. El remolque Dardeen estaba en una ubicación algo aislada. Estaba ubicado en un terreno privado cerca de la Ruta 37, una concurrida carretera estatal. Si mirabas al oeste desde el tráiler, podías ver la Interestatal 57 a unos 600 metros de distancia. La propiedad estaba rodeada de bosques y era relativamente privada, aunque el tráfico pasaba regularmente por las carreteras cercanas. Alrededor de las 6:30 de la tarde, Don Dardeen llegó a la casa móvil de su hijo con los ayudantes del sheriff. El camión de Keith estaba estacionado afuera, lo que sugería que estaba en casa, pero su coche Plymouth rojo de 1981 no estaba. Los agentes y Don se acercaron al remolque y llamaron a la puerta. No hubo respuesta. Gritaron, pero nada. Con las llaves que Don había traído, abrieron la puerta trasera y entraron a la casa rodante. Lo que encontraron dentro se convertiría en una de las escenas del crimen más horribles que cualquiera de ellos había presenciado. Si te gustó el video, asegúrate de suscribirte y te veré en el próximo video. Evento principal: la escena dentro del tráiler era incomprensible. En el dormitorio, metidos en la cama de agua, había 3 cuerpos. Elaine Dardeen yacía allí, junto con su hijo de 3 años, Peter, y una recién nacida. Los 3 habían sido golpeados hasta la muerte. Elaine había sido atada con cinta adhesiva y amordazada. El asesino había usado el propio bate de béisbol de Peter como arma homicida, un regalo de cumpleaños que Keith le había dado a su hijo a principios de ese año. La paliza que sufrió Elaine fue tan severa y brutal que la obligó a un parto prematuro. Tenía 7 meses de embarazo en ese momento. El asesino no había mostrado piedad alguna. Después de que Elaine diera a luz a su hija, el asesino también había golpeado hasta la muerte a la recién nacida. El bebé, a quien habrían llamado Casey, vivió solo unos instantes antes de ser asesinado. La violencia fue extrema más allá de lo razonable. Los cuerpos habían sido cuidadosamente colocados juntos en la cama y cubiertos con ropa de cama. El área a su alrededor había sido limpiada, lo que sugería que el asesino no tenía prisa por irse. No había señales de entrada forzada. La puerta trasera estaba abierta. Los objetos de valor no fueron tocados. Una videograbadora y una cámara portátil permanecían en la sala sin ser tocadas. Se encontró dinero en efectivo y joyas en otra habitación, también intactos. Pero Keith no estaba allí. Su Plymouth rojo no estaba. Esto hizo que los investigadores sospecharan inmediatamente que Keith había asesinado a su propia familia y había huido. Era una suposición lógica dadas las circunstancias. Al día siguiente, 19 de noviembre, emitieron alertas para encontrar a Keith y su vehículo. El cuerpo de Keith fue encontrado en un campo cerca de su casa, no muy lejos del tráiler. Le habían disparado 3 veces y sus genitales habían sido amputados de su cuerpo. Su Plymouth rojo fue encontrado estacionado afuera de la estación de policía en Benton, un pueblo a unas 11 millas de la casa de los Dardeen. La sangre dentro del coche indicaba que Keith había sido asesinado dentro del vehículo. El examen forense reveló algo crucial sobre el momento.
Keith llevaba muerto entre 24 y 36 horas cuando encontraron su cuerpo. Los cuerpos en el tráiler llevaban muertos unas 12 horas cuando fueron descubiertos. Esto significaba que Keith había sido asesinado en menos de una hora después que su familia. Pero el cronograma era apretado y confuso. La escena del crimen mostraba una brutalidad calculada. El asesino o asesinos se habían tomado su tiempo. Después de asesinar a Elaine, Peter y el bebé recién nacido, habían acostado los cuerpos juntos y limpiado la escena. Esto sugería que no sentían ninguna urgencia por irse. A pesar de estar en un remolque que se podía ver desde una concurrida autopista, los investigadores se quedaron con muchas preguntas. ¿Cómo había entrado el asesino sin signos de entrada forzada? ¿Conocía la familia a su atacante? ¿Por qué mataron a Keith separado de su familia? ¿Lo sacaron del tráiler y lo asesinaron en otro lugar? ¿O este había llegado a casa para encontrar a su familia ya muerta y había sido emboscado por el asesino? La brutalidad de los asesinatos sugería rabia extrema o sadismo. Elaine y Peter habían sufrido muchísimo. El asesinato de un recién nacido superó la comprensión. La mutilación del cuerpo de Keith sugería un elemento personal, quizás venganza o un mensaje. Se encontró una pequeña cantidad de marihuana en el tráiler, pero nada que sugiera que la familia estuviera involucrada en el tráfico de drogas. La madre de Keith diría más tarde que creía que la marihuana pertenecía al asesino, no a su hijo. Los investigadores encontraron una pila de papeles con resultados deportivos, lo que les llevó a considerar brevemente si Keith tenía deudas de juego. Pero no encontraron pruebas que apoyaran esta teoría. No encontraron pruebas de infidelidades por parte de Keith o Elaine que pudieran haber provocado un crimen pasional. No encontraron pruebas de rencores contra la familia o problemas financieros que pudieran ofrecer un motivo. La pareja parecía ser exactamente lo que aparentaba. Una familia joven y trabajadora que se prepara para recibir a su segundo hijo y mudarse a una casa más grande. Inmediatamente después, el descubrimiento de los cuerpos de la familia Dardeen conmocionó a la pequeña comunidad y más allá. Los residentes que ya estaban asustados por la serie de asesinatos en el condado de Jefferson ahora vivían en absoluto terror. Las ventas de armas aumentaron drásticamente. Las personas que nunca antes habían cerrado sus puertas ahora instalaban sistemas de seguridad y revisaban sus cerraduras cada noche. Las fuerzas del orden locales dedicaron recursos a la investigación. 30 detectives trabajaron a tiempo completo en el caso. Más de 100 personas fueron entrevistadas. Se exploraron todos los ángulos posibles, pero a pesar del enorme esfuerzo, no surgieron pistas significativas. El crimen fue tan brutal y sin sentido que atrajo la atención nacional. Los medios de comunicación de todo el país cubrieron la noticia. La naturaleza salvaje de los asesinatos, particularmente la muerte del bebé recién nacido, conmocionó incluso a investigadores y periodistas experimentados que habían visto incontables crímenes terribles. La madre de Keith, Joanne Dardeen, estaba desolada. Había perdido a su hijo, a su nuera, a su nieto y a una nieta que nunca llegó a conocer. Pero Joanne se negó a que el dolor la paralizara. Se convirtió en una incansable defensora de la resolución del caso. Al menos una vez a la semana, llamaba a la oficina del sheriff para asegurarse de que seguían trabajando en encontrar al asesino de su familia. Habló con los medios de comunicación, esperando mantener el caso en el ojo público. La hermana de Keith, Anita Dardeen Knapp, también se vio profundamente afectada. Más tarde diría que seguía entumecida décadas después de los asesinatos, que sabía que nunca volvería a ser la misma persona que podría haber sido si su hermano y su familia hubieran vivido. Los amigos de toda la vida de Keith estaban desconsolados. Kevin Harris, quien había sido el padrino en la boda de Keith y Elaine, apenas podía hablar de ellos sin emocionarse. Años más tarde, él y Bill Reed, otro amigo de Keith, recordaron a Keith y Elaine como dos de las personas más amables que uno podría conocer. La ausencia de un motivo claro torturaba a todos los relacionados con el caso. ¿Por qué alguien cometería una violencia tan horrible contra una familia aparentemente inocente? ¿Qué podría llevar a alguien a golpear hasta la muerte a una mujer embarazada, a su hijo pequeño y a un bebé recién nacido? ¿Por qué mutilar el cuerpo de Keith de una forma tan específica? Surgieron teorías, pero ninguna encajaba con toda la evidencia. Joanne se preguntó si alguien había intentado obligar a Keith a vender drogas y él se había negado.
También consideró que quizás alguien se había interesado románticamente en Elaine y ella los había rechazado, pero no había pruebas para ninguno de los dos escenarios. El momento de la muerte de Keith planteó interrogantes sobre si había estado presente durante el ataque a su familia o si lo habían matado por separado antes incluso de saber lo que les había pasado. Si lo mataron primero, ¿cómo accedió el asesino al tráiler sin forzar la entrada? Si Keith fue asesinado después que su familia, ¿por qué el asesino se lo llevó y lo mató en otro lugar? Si te gustó el video, asegúrate de suscribirte y te veré en el próximo video. Repercusiones a largo plazo. Durante años, el caso Darden permaneció sin resolver. Los investigadores continuaron revisando la evidencia, pero no surgieron sospechosos. Los expedientes se engrosaron con entrevistas, informes forenses y teorías, pero ninguno condujo a un arresto. Los asesinatos se unieron a las filas de crímenes sin resolver que atormentan tanto a las fuerzas del orden como a las familias. Luego, en 1999, ocurrió algo que pareció ofrecer esperanza. Un vagabundo y asesino en serie convicto llamado Ángel Maturino Reséndiz, también conocido como Rafael Reséndiz Ramírez, se entregó a las autoridades en Texas. Reséndiz a menudo viajaba por el país subiéndose a trenes de carga, eligiendo a sus víctimas cerca de las vías del tren. Con frecuencia, golpeaba a sus víctimas hasta la muerte. Dado que el tráiler de Darden estaba cerca de las vías del tren y las víctimas habían sido golpeadas, los investigadores de Illinois analizaron si Reséndiz podría estar relacionado con el caso. Sin embargo, nunca pudieron vincularlo con los asesinatos de Darden. Poco después, surgió otro nombre que dominaría el caso durante años: Tommy Lynn Sells. El último día de diciembre de 1999, Sells irrumpió en una casa cerca de Del Río, Texas, y degolló a dos niñas que dormían, Kaylin Harris, de 13 años, y Crystal Surlis, de 10 puntos. Kaylin murió, pero Crystal sobrevivió. Ella pudo ayudar a la policía a crear un retrato robot de su atacante, lo que llevó directamente al arresto de Sells. Mientras esperaba el juicio, Sells comenzó a confesar numerosos asesinatos que, según él, había cometido mientras deambulaba por el país. Dijo que había matado a más de 70 personas en varios estados. La policía confirmó que fue responsable de al menos 22 asesinatos. Sells a menudo viajaba saltando trenes de carga y trabajando en carnavales, lo que le daba acceso a víctimas por todo el país. Uno de los asesinatos que Sells confesó fue el de la familia Darden. Según su confesión, había estado viajando por el sur de Illinois. En noviembre de 1908, afirmó que conoció a Keith Darden en una parada de camiones cerca de Mount Vernon. En otra versión de su historia, dijo que conoció a Keith en un billar local. En ambas versiones, Sells afirmó que Keith lo invitó a cenar a su casa. Entonces, según Sells, Keith le propuso hacer un trío con él y Elaine. En otra versión de la historia, Sells dijo que simplemente vio un cartel de "se vende" en el tráiler y vio una oportunidad. El problema con la confesión de Sells era que su historia cambiaba constantemente. No lograba recordar bien los detalles. Cuando se le preguntó sobre información que se había ocultado a los medios, pareció menos fiable. Afirmó que Keith recibió un disparo en un asiento específico del Plymouth, pero la evidencia contradecía esto. Cuando se le preguntó cómo estaba posicionado el cuerpo de Elaine, primero respondió incorrectamente, luego correctamente, lo que podría haber sido una suposición afortunada. Los investigadores tenían serias dudas sobre la confesión de Sells. La familia y los amigos de Keith ciertamente no lo creían. Señalaron que Keith se había vuelto tan protector con su familia después de los asesinatos locales que ni siquiera permitía que un extraño usara su teléfono. La idea de que invitara a cenar a un vagabundo de aspecto rudo era absurda para cualquiera que lo conociera. La afirmación sobre una proposición sexual era aún más ridícula para quienes conocían a Keith. Joan Darden inicialmente creyó que Sells podría ser culpable cuando escuchó su confesión por primera vez, pero a medida que surgieron más detalles y se acumularon las inconsistencias, cambió de opinión. Llegó a creer que Sells mentía sobre haber matado a su familia. Antes de que Sells fuera ejecutado en 2014, Joan dijo, quería que siguiera vivo hasta que supiera con certeza que no lo hizo. Las cosas que dijo no concuerdan con lo que sé de Keith. A pesar de las dudas, algunos agentes de la ley creían que Sells era culpable.
El fiscal del condado de Jefferson, Douglas Hoffman, dijo que Sells siguió siendo el principal sospechoso incluso después de su ejecución. El sheriff Roger Mulch estuvo de acuerdo. Un ayudante del sheriff del condado que entrevistó a Sells en su celda de Texas afirmó que Sells conocía detalles del crimen que se habían mantenido confidenciales. Sin embargo, incluso estos funcionarios admitieron que Sells probablemente añadió detalles falsos a historia, como era sabido que hacía. Sedge nunca fue acusado de los asesinatos de Dardine. Las autoridades penitenciarias de Texas no le permitieron salir del estado para ayudar a la policía de Illinois con su investigación. Al no poder llevar a Sells a Illinois, y sin pruebas físicas que lo vincularan con el crimen, los fiscales sintieron que no podían construir un caso lo suficientemente sólido. Gary Duncan, el fiscal del condado de Jefferson en ese momento, se negó a presentar cargos por asesinato debido a la falta de pruebas suficientes. Sage tenía un largo historial de confesiones falsas. La policía de Texas llegó a creer que, al igual que otro asesino en serie de Texas llamado Henry Lee Lucas, Sells estaba confesando crímenes que no cometió en un intento de evitar o retrasar su sentencia de muerte. Sage fue ejecutado en abril de 2014, y con su muerte se esfumó cualquier posibilidad de obtener la verdad de él si es que realmente estuvo involucrado. El caso sigue oficialmente sin resolver. En los últimos años, el capitán detective Scott Burge de la oficina del sheriff del condado de Jefferson ha estado a cargo del caso. Recientemente trabajó para digitalizar el enorme expediente que llena varios archivadores. Cada carpeta tiene el nombre de Sells como sospechoso en el lomo. Pero Burge reconoce que hay muchas otras personas de interés cuando revisas los archivos. Joan Dardine, ahora octogenaria, sigue hablando del caso con cualquiera que la escuche. Cuando se le pregunta si alguna vez ha pensado en rendirse, responde con firmeza: «No, nunca me rendiré. Nunca». Ella atribuye a su fe en Dios el haberla ayudado a superar décadas de dolor y frustración. La hermana de Keith, Anita, tiene preguntas que aún necesitan respuestas. Se pregunta por qué no se han realizado pruebas de ADN en ciertos elementos de la escena. Si el asesino pasó tiempo en el tráiler, seguramente tocó algo o dejó algún rastro. Ella cree que aún podría existir evidencia que resuelva el caso. Los amigos de Keith aún quieren entender no solo quién lo hizo, sino por qué. Bill Reed explicó: «Para mí, no es cuestión de quién lo hizo, sino de por qué lo hicieron. Lo necesito, ¿por qué? Sin un motivo, sin entender qué llevó a alguien a cometer tal maldad, el caso se siente incompleto». Incluso más allá de la falta de un arresto, los asesinatos de Dardine siguen siendo uno de los peores asesinatos en masa sin resolver en la historia de Estados Unidos. La brutalidad de los crímenes, la inocencia de las víctimas y la ausencia total de un motivo claro lo convierten en un caso que sigue persiguiendo a todos los que están relacionados con él. Mike Antes, quien se desempeñó como capitán de detectives a cargo del caso hasta que dejó el departamento en 1994, describió la investigación de esta manera: «Siempre me refería a este tipo de casos como si estuvieras parado en el centro de un reloj y cada minuto en la esfera de ese reloj es otra teoría de ángulo, motivo, y vas en esa dirección y la sigues hasta que la agotas, y eso no es, y vuelves al centro de nuevo y buscas las siguientes pistas y sigues volteando las rocas. El caso sigue abierto». Burge enfatizó este punto cuando dijo: «Hasta que tengamos a alguien o a algunas personas bajo custodia por esto y los procesemos o lo que sea, el caso permanecerá abierto y quiero que la familia también lo sepa». Las autoridades continúan pidiendo a cualquier persona con información sobre los asesinatos de Keith, Elaine, Peter y la bebé Casey Dardine en 1987 que se comunique con la oficina del sheriff del condado de Jefferson. Joan Dardine ha dicho que la gente también puede contactarla, y ella se asegurará de que la información llegue a las personas adecuadas. Los asesinatos de la familia Dardine son un recordatorio de que algunos crímenes son tan terribles, tan absurdos, que desafían toda explicación. Una joven pareja que se preparaba para recibir a su segundo hijo, viviendo tranquilamente en una pequeña caravana en la zona rural de Illinois, fue destruida por una violencia tan extrema que aún conmociona a la gente décadas después. El hecho de que nadie haya rendido cuentas por estos asesinatos solo aumenta la tragedia.
En algún lugar, alguien sabe lo que pasó aquella noche de noviembre de 1987. Hasta que esa persona se presente o sea descubierta, la familia Dardin nunca tendrá justicia, y Joan continuará su solitaria vigilia, llamando a los investigadores, hablando con los periodistas y negándose a dejar que el mundo olvide lo que le sucedió a su hijo y a su hermosa familia. Resumen: el 18 de noviembre de 1987, la policía descubrió una escena horrible en un tráiler a las afueras de Ena, Illinois. Elaine Dardin, quien tenía 7 meses de embarazo, y su hijo Peter, de 3 años, habían sido asesinados a golpes con un bate de béisbol. El ataque fue tan brutal que Elaine tuvo un parto prematuro y el asesino también mató al bebé recién nacido. Su esposo Keith fue inicialmente sospechoso, pero su cuerpo fue hallado al día siguiente, con múltiples disparos y mutilación sexual. La pequeña comunidad rural ya estaba en vilo por 15 asesinatos en los 2 años anteriores. A pesar de que 30 detectives trabajaron en el caso y se realizaron más de 100 entrevistas, no surgió ningún sospechoso claro. Años después, el asesino en serie Tommy Lynn Sells confesó los asesinatos, pero su historia cambiaba constantemente y contradecía las pruebas. La familia de Keith rechazó la confesión, señalando que Keith era demasiado protector como para invitar a extraños a casa. Sedge nunca fue acusado y murió en 2014. El caso sigue oficialmente sin resolverse. La madre de Keith, Joanne, ahora octogenaria, sigue luchando por respuestas, llamando a los investigadores semanalmente y prometiendo no rendirse jamás. La naturaleza brutal y sin sentido de los crímenes y la ausencia total de motivos hacen de esta una de las masacres familiares sin resolver más inquietantes de Estados Unidos. Si disfrutaste el video, asegúrate de suscribirte y te veré en el próximo video.